Bien, ¿cómo les va, chicos? ¿Todo bien? Este es un video que preparé a modo explicativo de lo que es la consigna número 2 del plan de contingencia. Bien, veo que la consigna número 1 todo el mundo la entendió, casi todos ya están entregando y la están realizando. La número 2 habla de un poema de Borges que Jorge Luis Borges, el escritor argentino, intenta explicar cuál sería la fundación mítica, bien, por eso estamos hablando de mitos, la fundación mítica de Buenos Aires. Entonces, lo que intentamos acá con el resto de las profes es que ustedes analicen otro tipo de mito creado en otro tiempo histórico, ¿sí? Ya no estamos en la Grecia antigua, estamos en el siglo XX, ¿sí? Donde este escritor retoma la fundación de Buenos Aires, que fue dada en el siglo XVI, y le intenta dar una fundación o un estilo literario parecido a aquellos mitos que ustedes leyeron acerca de Perseo, ¿sí? Acerca de Troya, Aquiles y todos ellos. Bien, yo entiendo que quizás es algo que ustedes no leyeron, quizás hay vocabulario muy nuevo, pero intenten hacerlo, ¿bien? No se queden con que no entiendo, no lo puedo hacer, ¿sí? Tienen un glosario acerca de las palabras que pueden llegar a ser dificultosas de entender y después una guía de preguntas, que son pocas, ¿sí? Piensen que un poema, ¿sí? Y sobre todo en la escritura de Borges, yo por eso les subí el videíto como para que ustedes también tengan un poco más de imaginación acerca del poema. ¿Sí? Un poema tiene un montón de estructuras que no son netamente, son muy fantasiosas, ¿sí? O que compara cosas que en realidad quiere decir tienen otro sentido. Bien, quizás estaría bueno que investiguen un poco, googleen, ya que están en internet, googleen un poco acerca de la fundación de Buenos Aires, ¿sí? Bien, a ver, ¿cuáles eran las consignas? La primera consigna era comentar qué elementos del poema confirman que en la ciudad de Buenos Aires fue fundada por primera vez en el año 1536 por Pedro Mendoza. Entonces, lo que tienen que hacer ahí es leen el texto y a través del texto marcarme qué oraciones, qué palabras, qué ejemplos, qué figuras literarias hay que marquen que la fundación de Pedro Mendoza fue dada en ese momento. ¿Sí? Bien. Luego va a hablar y va a decir ¿a qué momento de la historia argentina corresponde la fundación mítica? Bien, entonces, ustedes cuando googleen la fundación real, ¿sí? Que hubo dos fundaciones, bueno, me van a decir la fundación real, la histórica, la verídica, con la que realmente la ciudad de Buenos Aires fue fundada. Bueno, y Borges, a través del mito que Borges crea, habla de una fundación mítica de Buenos Aires, ¿sí? Que habla de los inmigrantes, habla del puerto, bien, habla de los indígenas. Bien, yo quiero que esa fundación también ustedes la resalten. Entonces, ¿qué les pide la consigna? Es eso. Bien, ¿cuál fue la fundación mítica? ¿Cuáles son los elementos literarios que tienen dentro del poema para decirme que la fundación mítica que Borges dispone dentro del poema es esa? ¿Sí? ¿Se entiende? Luego va a decir, el poeta descarta algunos lugares en los que podría haber sido fundada la ciudad debido a que no se sabe con exactitud dónde ocurrió este hecho. Nombra esos lugares y explica por qué son desestimados por el autor. ¿Qué lugar originario destina a la ciudad? Habla de un montón de lugares que después los va descartando, ¿sí? El puerto es uno. ¿Por qué lo nombra? ¿Por qué lo descarta? ¿Sí? Va a nombrar los lugares, va a nombrar barrios de Buenos Aires, ¿sí? Va a nombrar su propio barrio, La Boca, Palermo. Bien. ¿Por qué los nombra? ¿Por qué los descarta? Busquen.
y piénsenlo más allá de una cuestión estructurada, ¿sí? Por eso yo sé que entiendo que es difícil la consigna, quizás es muy difícil, sobre todo haciéndolo así, de esta manera, pero no se queden con no entiendo, no lo puedo hacer. Intenten, aunque sea intenten, y el jueves lleven un borrador de esto, ¿sí? Y último, creo que es último, sí, última consigna, dice: ¿este poema es un mito? Ahí, características de mitos, nada más. ¿Por qué? Y ahí me justifican con las características de mitos que a esta altura la deben saber de memoria. Indica cuáles de las siguientes características podemos encontrar en él. El poeta es como un dios creador, decide que es lo que va a crear. El poeta es anónimo. Bueno, de ahí lo que me tienen que decir es cuáles son las características que ustedes encuentran dentro del poema de Jorge Luis Borges que coinciden con las características que tiene que tener un mito, ¿sí? Entonces me ponen, no sé, la característica es que el mito es anónimo, ¿sí? Entonces me ponen esa característica y me ponen el ejemplo, me citan el ejemplo de que por qué ustedes creen que el poema que Borges crea es anónimo, ¿sí? O porque tiene una cosmovisión teológica o una cosmovisión, no sé, ¿sí? Antropológica. Me van diciendo todo eso, eso lo estuvimos viendo, hay teorías. Pueden, si quieren, pueden googlear lo mismo, pueden googlear el poema de la Fundación Mítica para poder entenderlo un poco más. No se queden con no lo entiendo, no lo puedo hacer, lo entrego incompleto, ¿sí? Tuvieron un montón de tiempo para hacerlo. Yo no, es el viernes que me puse a pedirles el trabajo, hace ya varios días que se los vengo pidiendo, ¿sí? Tienen internet, tienen, sí. Nosotros lamentablemente no nos hemos podido cruzar por diferentes motivos, pero tienen donde consultar, ¿sí? Y a mí me podrían haber preguntado mucho tiempo antes sobre esto. Repito, entiendo que la consigna por ahí, así, al tuntún, es muy difícil de realizar, pero voy a pedirles por favor que se sienten e intenten hacerlo. Inténtenlo. Yo sé que esta semana empiezan a cursar regularmente porque las aulas ya están listas, pero háganlo, ¿sí? Por favor, reitero, inténtenlo, aunque sea, inténtenlo, ¿bien? Nos vemos el jueves. Sigan mandando los trabajos por inbox de Facebook, por favor, así yo los voy a ir leyendo. Y como les dije también en Facebook, después vamos a hacer una corrección colectiva, ¿sí? Yo voy a ir llamando las parejas, ¿sí? Los pares de dos que fueron haciendo el trabajo para ir más o menos viendo qué estuvieron haciendo entre los dos. Y después una corrección colectiva y seguramente terminar el punto 2 entre todos. Pero no se duerman en los laureles, ¿sí? Yo se los vengo diciendo y los vengo insistiendo y los vengo corriendo con esto hace más de una semana, ¿sí? No se duerman. Y yo estoy acá y estoy acá siempre para preguntarme, ¿bien? No busquen excusas, trabajen y háganlo. Los veo el jueves, chicos, chao.